un fundamento, que es digamos que es hay que votarlo como sea, a lo que sea, Okay. sea o no sea justo, sea o no sea legal. Pienso que el gobierno ha cometido todos los errores del mundo, pero ninguno de esos errores amerita legalmente una destitución. Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a un nuevo Confesiones de Equinoccio, aquí desde nuestra casa, desde el Hotel Ibis. Recuerden que está ubicado en la avenida Diego de Almagro, diagonal al Círculo Militar. Pueden venir acá a hospedarse, a degustar también sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos. Recuerden, aquí en el Hotel Ibis. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Carlos Andrés Vera, el popular Polificción en Twitter. Así que vamos a escuchar un poco de su perfil. Carlos Andrés Vera es escritor, cineasta y estratega de comunicación con más de 17 años de experiencia. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Carlos, bienvenido. Carlos Andrés, Carlos, Como tú quieras, hermano. Andrés también puede ser. Perfecto. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carlos. Es un gusto tenerte acá en Confesiones de Equinoccio, acá en el Hotel Ibis, en días en los que obviamente la coyuntura del país pues, nos obliga a conversar, a reflexionar. Estamos viviendo días críticos. Obviamente este programa es grabado, quizás cuando ya salga al aire exista un desenlace, pero primero te saludo y te pregunto, ¿qué crees que es lo que va a suceder con el país? ¿Qué va a suceder con el país? Es una pregunta demasiado compleja, hermano. No lo sé. Te puedo decir lo que está sucediendo y en base a eso podemos hacer cálculos o tratar de trazar escenarios. Lo que está sucediendo es básicamente que hemos tenido un gobierno que ha cometido múltiples errores, entre muchas cosas en lo político, y básicamente ha llegado a una encrucijada en donde básicamente está solo ante un grupo que a mi criterio representa la delincuencia organizada en el país, que es la actual alianza en la Asamblea, complotada para tumbarlo, porque ninguno de los errores cometidos hasta ahora en el gobierno se encausa dentro de una causal para destituir al presidente. ¿No crees que hay una justificación para la salida de las... No es que no creo, es que no hay. Es que realmente no hay. Si te puedo tratar de resumir el tema en un minuto. La Corte Constitucional aprueba un juicio político por un supuesto peculado en un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. El contrato se firmó en 2018 en el gobierno de Moreno. En el 2021 Contraloría hizo unas observaciones sobre ese contrato, ya con Lasso como presidente. Lasso acató todas las observaciones y Flopec pasó de perder 50 millones al año a ganar 170 millones en 2022. Entonces, ¿dónde está el peculado? Piensa que si no hay el delito, ¿cómo puede haber la responsabilidad política? ¿No? Y el juicio debe girar solo en torno a ese supuesto peculado en ese contrato. No es porque no hay seguridad, si Lasso me gusta, no me gusta, me cae mal, le odio, Luque, el cuñado, digamos, no, es eso. Y frente a eso no hay peculado y por lo tanto no puede haber tampoco responsabilidad política, mucho menos por un contrato que no se firmó en el gobierno de él, mucho menos por un contrato en donde él no puede definir si los contratos se hacen o se deshacen, porque esa no es su facultad como presidente. Él hizo lo que tenía que hacer como presidente, que es acatar las disposiciones de la Contraloría. Y eso es así de simple. ¿Me entiendes? Todo lo demás que digan, que saquen, que intenten decir, básicamente es una fantochada, es una payasada. Vimos que al presidente lo quisieron sacar primero por por traición a la patria. ¿Ya? Y desde ahí, en estos informes, buscando cualquier excusa para tumbarlo. La verdad es que hay una alianza, yo creo que vergonzosa para la historia, no por el lado de UNES, porque a UNES me parece que están claramente identificados sus propósitos, su naturaleza, sus vínculos, sus objetivos, su razón de ser para el Ecuador. Es básicamente alinearse al plan de impunidad y de retomar el poder de Rafael Correa. Eso es.
pero que el Partido Social Cristiano se les monte encima por una revancha, porque no se hizo una alianza, un pacto al inicio de este gobierno, es enfermizo y cruel con el Ecuador. Ahora, eso claro, eso es lo que se ve obviamente desde la Asamblea, ¿no? Pero ¿cuál crees que es un poco el sentir de la ciudadanía? Que quizás no piensa tanto en este tema, ¿no es cierto?, específico, en el peculado, sino en los otros temas que tú decías, de la inseguridad, de que los hospitales no existen medicinas, en esos errores que sí ha existido Por supuesto. Que sí ha existido en el gobierno, y que quizás la gente piensa que ya debe mejor. Bueno, pero irse, ¿no? es que, a ver, entiendo que la gente puede pensar una cosa u otra, pero hay una legalidad, hay un marco constitucional por algo, ¿no? Porque si no, entonces, cada vez que a mí alguien me cae mal, pues que se largue, ¿no? No funciona así. Digamos, lo peor que le ha pasado al país antes del correísmo fue tener 10 presidentes o 7 presidentes en 10 años. Ahora queremos volver a la misma inestabilidad. Y insisto, esta inestabilidad tiene su origen en un grupo político que a mi criterio responde a grupos de delincuencia organizada. Y lo digo así de claro. Este gobierno ha cometido 1000 errores y tiene 1000 problemas, los tiene. Pero también debemos comprender que muchos de ellos, como la seguridad, son responsabilidad de un Estado, no solamente de un gobierno. El gobierno maneja la policía y las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero, por ejemplo, no maneja la justicia. Tú hace poco viste a un narcotraficante como Junior Roldán ser liberado por un juez, ya cuando tenía una condena de 27 años. El presidente Lasso fue quien dijo que no iba a permitir que salga. Yo nunca he visto en este país a un político hablar con nombre y apellidos de un narcotraficante y decir que no salga. O si no, refréscame tú la memoria. ¿Alguna vez has visto tú un asambleísta, un diputado, un expresidente decir no voy a permitir que tal narcotraficante salga? Y sin embargo, claro, finalmente el presidente no está por encima de la justicia, entonces este narco salió. ¿Ya? Ahí tienes un ejemplo de cuál es el problema de fondo estructural del Ecuador, ¿ya? El problema de la seguridad no es problema solo del presidente Lasso, ¿ya? Es problema del Estado. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con la fiscalía? ¿Qué pasa con las leyes? Y los ciudadanos que hemos investigado este asunto, que nos hemos metido en él profundamente, también debemos comprender, y yo comprendo, el origen de este problema. Al narcotráfico se le abrió la puerta, pero no se le abrió la puerta hace 2 años, ¿ya? Y lo advirtió, por ejemplo, Pancho Huerta en el 2009. ¿Qué dijo Pancho Huerta en el 2009? Que nos estábamos convirtiendo en un narcoestado, después de hacer el informe o de participar en el informe de la Comisión de Angostura, que determinó las relaciones que tenían las FARC en ese momento con el gobierno y cómo se estaba compenetrando ya en el país, las FARC. ¿Ya? Ahí empezaron los problemas, ahí se le empezó a abrir la puerta al narco, ¿ya? Y el momento en que no hay un gobierno que tranza con las mafias, evidentemente hay un estallido. El momento en que tú ya tienes no solamente el país tomado por el narco como ruta de la cocaína, sino también como consumidor, evidentemente vas a tener bandas que se dividen en los territorios y se pelean entre ellas. El momento en que tú no tienes jueces, leyes, y una clase política determinada y una sociedad determinada a enfrentar este problema, sino que es cómplice en buena medida de este problema, evidentemente vas a tener un problema de seguridad. Entonces yo te lo digo clarísimo, o sea, tú mañana puedes patear a Lasso, puedes culpar a Lasso, que ha cometido un montón de errores, y te voy a señalar uno para que no digan que estoy totalmente sesgado con esto. Diego Ordóñez no tenía experiencia en temas de seguridad, se perdió tiempo con un funcionario como él. No debieron haber nombrado a César Monge ministro de gobierno, ¿ya? Porque estaba enfermo. Se perdieron 2 meses ahí. No debieron mantener un ministerio de gobierno que era encargado del tema político y encargado de la seguridad al mismo tiempo. Debió haberse dividido en Ministerio del Interior otra vez desde el inicio. Ahí el gobierno perdió 2 años, ¿ya? Y es un error catastrófico también, ¿ya? Pero ojo, o sea, hay que entender todo, ¿ya? Y yo creo que los errores del gobierno han sido, si tú quieres, producto de incompetencia, una incompetencia que no debe perdonarse por parte de la gente,
Pero yo creo que del otro lado no hay incompetencia, hay complicidad. Y es diferente. Y hay que saber separar las cosas. Y hay que saber entender quiénes son los actores y a qué juega cada actor. Ahora, en base a esta incompetencia que tú dices que sí ha tenido el gobierno en algunos aspectos, de no pasar el tema del juicio político, está el presidente Lasso, el gobierno, a puertas de cumplir 2 años. ¿Crees que pueda cambiar las condiciones del presidente? Es decir, en aras de la estabilidad, lo lógico sería pues que Lasso termine sus 4 años, pero ¿crees factible, más allá del entorno político, pero crees que puertas adentro el gobierno pueda analizar? Porque a veces no se nota como que este análisis que tú haces lo hagan dentro del gobierno, ¿no? O sea, es decir, nos hemos equivocado en esto. Ordóñez se demoró en salir un montón, ya fue demasiada la presión. Sí. Y yo creo, es una pregunta difícil porque, a ver, te soy sincero, yo creo que el país está en este momento en una encrucijada. Digamos, si el gobierno se queda 2 años, yo no creo que le van a dejar gobernar. Creo que van a estar todo el tiempo, ya sea a través de la Asamblea, a través de Leonidas Issa, a través de todas las gobiernos locales que ha ganado el correísmo, viendo cómo le meten la pata, cómo complotan, cómo organizan a la gente en contra, en fin, cómo operan para estorbar la gobernabilidad. Y creo que lo mismo va a pasar si es que decreta la muerte cruzada y se queda 6 meses. O sea, creo que haga lo que haga el gobierno, van a hacer todo lo posible por boicotear su gestión. En este momento tiendo a pensar que, o digamos, a mi criterio la salida pasa por otro lugar. Ya el gobierno ha quemado sus naves, le queden 2 años o le queden 6 meses. A lo mejor que puede aspirar es quedarse esos 2 años e ir enderezando el barco más o menos por donde fueron sus promesas iniciales. Por ejemplo, se acaba de firmar un tratado de libre comercio con China. Eso es positivo, ya, sobre todo para la industria agrícola del país. Es muy positivo. Eso va a generar muchos empleos. Ese tipo de cosas que se sigan haciendo va a terminar, si tú quieres, cerrando una mejor etapa para el gobierno, pero si es que le dejan. Pero ¿sabes en manos de quién está en este momento el destino del Ecuador? En manos de las opciones democráticas, políticas, que puedan consensuar y organizarse contra ese tsunami correísta y populista de Issa que se viene encima. Está claro, no sé si sea tu opinión, pero está claro que para mí la mayor amenaza para el país es el correísmo, porque representa la delincuencia organizada, y el populismo, el comunismo indoamericano de Issa. Yo creo que cualquiera de esas 2 opciones van a hundir al Ecuador, lo van a terminar de hundir. Que volveremos a un gobierno, a un proyecto autoritario y definitivo en el país. Si el correísmo retoma el poder, olvídate, esto se acabó. No hay elecciones luego que sirvan, ¿ya? ¿Y crees que puede haber algún contrapeso para ello? Por ahí pasa. Eso, o sea, ya no pasa por el gobierno. Pasa pueden las alternativas democráticas que aún tiene el Ecuador, a través de sus X representantes, X líderes políticos, conocidos o nuevos que puedan surgir, consensuar y aglutinarse para hacer frente a esa marea, sí o no. Ahí está la respuesta a cuál va a ser nuestro destino. Si sí lo logran, yo creo que tenemos posibilidades y esperanza, porque la mayoría del país no es correísta. La mayoría del país, el correísmo es un 30% del Ecuador, un respetable e importante 30%. Pero el resto no, el resto es una izquierda desencantada del correísmo que no se ve representada en él, que tiene entre opciones más radicales como Issa u opciones más light como Yacu o lo que fue Herbas en la última elección. Y hay un anticorreísmo que le hace peso a ese correísmo. Es aproximadamente también un 30% de gente que jamás votaría por una opción como esa. ¿Pero no crees que esa polarización es un problema? Es un problema, por supuesto que lo es, pero es la realidad, digamos. Lo que yo creo que el país necesita es primero un proyecto democrático, siempre democrático. Digamos, salirnos de esa línea sería terrible. Yo, por ejemplo, creo que Lasso es un proyecto democrático, lamentablemente por sus errores de gestión y políticos, casi fallido.
pero democrático. No es un proyecto autoritario, no es un proyecto que pretenda tomarse los poderes del Estado. Ahí te interrumpo un ratito, ¿pero qué le pasó? Entiendo, tú eras o eres una persona que tuvo cierta cercanía o tienes Somos cierta amigos, cercanía con somos amigos y seguimos siendo amigos, hemos sido pero amigos. ¿qué sucedió con el proyecto? Porque uno, a ver, no solo el tema de la campaña, ¿no es cierto? Al final con los zapatos rojos y esa imagen más cercana, el tema del encuentro, ¿no? Que luego eso un poco se fue diluyendo, ¿no? Se fue diluyendo. ¿Qué le pasó? ¿Fue su entorno? ¿Ya el poder te genera eso también? Yo creo que estuvo muy mal acompañado desde las decisiones políticas. Creo que digamos, vio el piso con Francisco Jiménez en el Ministerio de Gobierno y lo dejó demasiado tiempo ahí. Y las personas que tomaron las decisiones políticas tomaron decisiones catastróficas para el gobierno y para el país. Eso pienso que es lo más profundo. Creo que hubo otro error y se le pidió y se le insistió desde el inicio. Se lo insistimos quienes lo apoyamos porque esta era una opción contraria a ese proyecto autoritario. Había que limpiar el Estado de esas mafias. Todo el problema que ahorita tiene Lazo es porque no limpiaron esas mafias. Hay este personaje Cortázar, ¿no? Así con Ronnie Aliaga, ¿no? Uno de los señores de la famosa foto de la piscina, que estuvo metido hasta hace poco, hasta hace meses, ¿no? Con este señor Luque. ¿Por qué Luque no lo sacó a patadas de los esquemas de corrupción que había ahí y más bien permitió que eso siga operando, ¿no? Al correísmo lo tenían que barrer y no lo barrieron. ¿Ya? Y como no lo barrieron, tienen al mismo Estado complotando contra ellos. Ahí hay no sé, algunos lo confunden con persecución, ¿no? Eso no es persecución, hay que limpiar de las mafias al Estado, por Dios. No lo hicieron, ¿ya? Ahí había cierta candidez, cierta ingenuidad y de algunas personas cierta complicidad, sin duda, como Luque, al parecer, ¿no? Por supuesto, yo no quiero sentenciarlo, pero al parecer, él fue uno de los que se dejó seducir por esos esquemas que ya estaban instalados antes. Entonces, creo que ahí es donde se caen, ahí es donde pecan y se caen y se ponen la soga al cuello como gobierno. Ahora, vamos un poco a temas quizás más personales. Chévere. Sí, obviamente no nos vamos a poder alejar de lo político, tú eres un personaje muy político. Muy a mi pesar también. Y muy activo en Twitter. Sí. ¿No? ¿Cómo es el tema de la rutina, no? O sea, ¿te pasas mucho tiempo en Twitter? ¿Tienes ahí horitas que dices, bueno, ahora voy a sentarme a... No, yo programo la mayoría de mis tweets. Ah, son programados. La mayoría. Los puedes programar desde la web oficial. Sí. Normalmente los programo en la mañana, tipo 7 de la mañana, y vuelvo a ver, o me vuelvo a meter un poco más de lleno, tipo 7 de la noche. Hay un lapso como de 12 horas. Ocasionalmente, cuando estoy almorzando, cuando tengo un rato, o cuando realmente estoy desocupado, que no es mucho, me puedo meter a decir algo más o a ver. Con el tiempo, esto no ha sido así siempre, pero es así desde hace algún tiempo, por dos motivos. Primero, porque claro, las redes sociales te absorben y no te absorben de una manera positiva. Twitter es una red muy tóxica, ¿no? Y entonces uno tiene que también protegerse para mantenerse claro mentalmente. Sin embargo, digamos, uno ante el alcance que he ido ganando mi perfil en Twitter, Polificción, ante lo leído que es, ante lo influyente que puede ser en ciertos temas, yo he tenido dos opciones: o me alejo y lo abandono, porque la política realmente no es lo mío, yo soy cineasta, yo soy comunicador, o lo fortalezco y lo consolido, si tú quieres. Y he optado por la segunda, porque yo abrí Twitter la primera vez ante digamos, después del 30 de septiembre del 2010.
cuando vi que ni los medios ni en ninguna parte yo podía expresar lo que sentía. Y lo abrí con, si tú quieres, con el objetivo de ser una voz que empuje causas democráticas. En ese sentido, que yo creo que eso es importante. Yo creo que los ciudadanos deberíamos todos, en alguna medida y en la medida de nuestras posibilidades, pararnos en nuestro metro cuadrado y hacernos escuchar, porque si no alguien más va a hablar por nosotros. Entonces, bajo esa lógica, yo he decidido no abandonarlo, sino consolidarlo, y sí ser más cuidadoso, más responsable, pero también más fuerte y más duro más duro en el sentido de más contundente en ser consecuente con las causas que acabo de decirte. Yo estoy ahí porque empujo causas democráticas, empujo visiones democráticas Tomar del partida, país. que es importante también, ¿no? O sea, Y yo, bueno, contra, pero no es una ideología, o sea, por ejemplo, hermano, no es un tema ideológico. Yo me considero liberal, pero no es que todos los liberales somos maravillosos y el resto vale. Claro. ¿Ya? Es más un tema ético. Nos tenemos que poner de acuerdo en base o alrededor de cosas elementales. No podemos, por ejemplo, estar de acuerdo con la corrupción. No podemos. No podemos estar de acuerdo con los abusos. No podemos. No podemos estar de acuerdo con los abusos de poder y con todas sus, digamos, ramificaciones. ¿Ya? Contra eso yo siempre me he rebelado y me voy a seguir rebelando, pase lo que pase ahorita y venga lo que venga. ¿Ya? Ahora, Hasta aquí la primera parte de esta interesante charla con Carlos Andrés. Te esperamos la siguiente semana para el desenlace de este Confesiones Equinoccio.